Y pues damos inicio a este webinar gratuito para todos ustedes, los clientes de SW Sapien. El día de hoy hablaremos sobre lo más reciente de CFDI 4.0 que ha pasado en los últimos meses. Por ahí nos vimos hace mes y medio, si no mal recuerdo. Y pues, como saben, esto tiene muchos cambios. Entonces, en esta ocasión vamos a hablarles sobre algunos cambios y también algunas encuestas que estuvimos mandándoles ahí por medio de mailing y donde ustedes nos hacían algunas propuestas de temas que querían tratar. En esta ocasión me encuentro yo, Ernesto Ruelas, como gerente de marketing, dando inicio a este webinar y nos acompañan nuestros dos compañeros ingenieros de soporte, que pues al final es un tema muy importante que tiene que ver más con temas de ver cómo se implementa y de estos cambios un poquito más técnicos, a quienes les doy la bienvenida. Al primero es Ayrton Villalobos. ¿Qué tal, Ayrton? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Y también nos acompaña Martín Flores, también nuestro ingeniero de soporte. Hola, buenas tardes a todos y sean nuevamente bienvenidos. Muchas gracias. Y pues bueno, ¿de qué hablaremos esta vez? Todo rápido de quiénes somos y como les decía anteriormente, estos son algunos de los temas, entre otros tantos que ustedes nos ayudaron a consultarnos y a enviarnos que les interesaría conocer un poquito más al respecto, que tiene que ver con los cambios y actualizaciones más importantes sobre esta nueva obligación fiscal, el CFDI 4.0, el tema de pagos, de las cancelaciones, algunos ejemplos que veremos ahí de XML, el tema de las librerías que ya en el otro webinar les mencionamos que tenemos disponibles para ustedes, cómo se han ido actualizando, algunas otras herramientas de apoyo y por último terminamos con hecho preguntas y respuestas. Hablando de preguntas y respuestas, también como ya lo saben, nos gustaría que en la sección donde tienen su barra, en la parte de abajo del Zoom, viene una sección de chat y otra de preguntas y respuestas. Si mientras va saliendo la explicación y va avanzando el webinar, les surge alguna pregunta, alguna duda, nos la pongan en esa sección de preguntas y respuestas y por ahí nuestro compañero Adrián estará contestando y también Ayrton y Martín en la medida de lo posible y ya con eso nos ayudan a irle dando seguimiento. Si nos da el tiempo y esperemos que sí, podremos abrir algunas de estas preguntas. Bueno, pues recapitulando rápido quiénes somos por si en algún momento nos acompaña hoy alguno de persona que no nos conozca o que no sepa un poco de quiénes somos, pues les decimos que somos el mejor pack de México y que ya estamos listos con esta obligación, con el CFDI 4.0. Pues como saben, somos proveedores autorizados por el SAT desde hace bastantes años y lo cual pues hace que todos estos webinars sean para ustedes, para pues darles información, convertir la información en conocimiento y de esta manera pues ayudarles en todos sus procesos. Parte de nuestras credenciales pues somos una empresa mexicana con más de 20 años de trayectoria, como les decía pues proveedores autorizados por parte del SAT. Tenemos una cobertura nacional, como ya lo vieron ahorita, de las ciudades donde se están conectando. Tenemos más de 448,000 emisores en todo el país y pues en este sentido hemos sido el pack con mayor crecimiento y mejores índices de servicio en los últimos años. Nuestro portafolio genérico, muy general, pues tenemos esta unidad de negocio que es SW Smarter, que tiene que ver todo el tema del timbrado por el cual estamos el día de hoy en este webinar y que pues nos vamos actualizando de acuerdo a las obligaciones fiscales. Tenemos otra que es parte de Fisco, que es un tema de validación de CFDIs y de descarga masiva de CFDI. Y por último tenemos la unidad de negocio que se llama Complete Facturación, que tiene que ver como para facturación para negocios un poco más pequeños. Igual, si necesitan saber un poco más sobre esta información o quieren conocer un poco más, pueden entrar a nuestro sitio que está en la parte de ahí, que es sw.com.mx o seguirnos en nuestras redes sociales en donde estamos publicando continuamente contenido sobre estos productos. Ahora, antes de comenzar, nos gustaría saber un poquito en qué situación estamos. Les voy a poner por aquí una encuesta muy rapidísima en donde si nos pueden ayudar a contestar, me parece que ya les está apareciendo en su pantalla. La pregunta es, ¿dónde estás actualmente en este momento con la integración de tu CFDI 4.0? Tenemos 4 opciones. La primera es, estoy por terminar ajustes en el ERP o aplicativos. La segunda es, ya estoy listo en 4.0 en aplicativo, pero aún no inicio con la integración, que creo importante. La tercera es, ya estás en pruebas de timbrado de CFDI 4.0. Y por último, es ya integro y timbro el CFDI 4. Entonces voy a dar un minutito para que nos ayuden a contestar. Y esto, pues, para saber un poquito en qué panorama estamos, ¿no? En dónde están, cómo podemos ayudarles. Inclusive ya lo veremos al final, si hay alguna duda muy particular, si estás a lo mejor apenas conociendo y estás esperando todavía a ver si va a haber más cambios para la integración, pues podemos apoyarte. Voy a dar unos segundos más. Muy bien. No, me da mucho gusto. Miren, hay varios que ya están
por terminar los ajustes con el ERP y el aplicativo. También ya hay varios que están en las pruebas. Ay, muy bien. Y alguno que otro que ya está timbrando. Está excelente. Muy bien. Pues creo que listo. Voy a terminar entonces ahorita la encuesta. Muchas gracias por su respuesta. Y pues ahora sí, le doy voz y pantalla a nuestro compañero Martín Flores para que comience a platicar sobre esto. Adelante. Gracias, Ernest. Hola y a todos. Nuevamente sean bienvenidos a este webinar referente a la continuación de lo que hemos hablado referente a CFDI 4.0. Cabe recalcar que mucha de esa información se obtuvo de las encuestas que se realizaron en anteriores días, por lo cual los invitamos a participar en estas encuestas para aclarar las dudas que llegan a ocurrir en esta cuestión de 4.0. Quiero comenzar con este webinar indicándoles cuál es la manera correcta de realizar una integración. Como primer paso, pues, es identificar qué servicio se va a utilizar. Eso depende de el desarrollo que tengan implementado, ya sea JSON o XML. Si requieren alguna librería, también depende mucho de su integración, en qué lenguaje estén desarrollando. Y contamos con una gran variedad de lenguajes y librerías. También conocer los cambios, que esto es muy importante. Eso no lo alcanzo a ver, pero ver la documentación, cuáles las pruebas las pruebas que tienen que realizar previo a su integración a productivo, y una vez que ya hayan realizado las pruebas correspondientes, pues hacer el cambio a productivo. Con esos pasos, siguiendo en este flujo, se puede hacer una fácil integración y sobre todo pues de manera rápida. Cambios y actualizaciones en cuestiones técnicas para CFDI 4.0 es el tema que vamos a abordar a continuación. Puedes irlo cambiando. Ajá. Muy bien. Vamos a tocar el tema sobre factura global y factura público en general, ya que es un tema que ha causado muchas controversias por el hecho de que en la anterior versión se entendían como uno mismo. En esta versión ya se separa y se categoriza uno con otro. Como pueden observar ahí en la pantalla, cuando es una factura global, el nombre del receptor contiene el RFC genérico y el RFC del receptor contiene el RFC genérico y el nombre, tal cual la oración público en general. Mientras que en la factura al público general sí se cuenta el RFC genérico en receptor, pero si podemos observar, el nombre se puede colocar a algún nombre independientemente que no esté ligado con el RFC. Como pueden observar en la validación que se muestra abajo, se indica en que la condición donde si se registra el RFC genérico en el RFC receptor, podrás registrar cualquier nombre y este no se validará ante la LCO. Y como tal, aquí estamos emitiendo una factura en general. Mientras que si pones en nombre público en general la oración, se denomina esta factura como global y por ende te solicitará el nodo de información global, ¿no? Que más adelante lo estaremos viendo. Otro nodo que se incorpora en esta versión, que es a cuenta de terceros. Anteriormente se conocía el complemento por cuenta de terceros, es el cual ya pasó su vigencia y este nodo lo sustituye. Las consideraciones importantes es que los nodos emisor y receptor no deben de ser iguales más bien el RFC registrado en este nodo no debe de ser igual a alguno registrado en el nodo emisor o receptor. Y se deben aplicar las reglas de validación del anexo 29, cual quiere decir que debe de coincidir tanto como el nombre, el domicilio fiscal y el régimen. ¿Puedes cambiarlo? Bien. Sobre las diferencias en CFDI 3.3 y 4.0, como ya observamos ahí, muchos ya están incluso en la fase final, así que voy a hacer una mención rápida. Es el siguiente XML 4.0 es ficticio, no es válido, es con el objetivo de mostrar estos cambios. Como podemos observar, se agrega el campo de exportación, el cual es obligatorio. Se incorpora el nodo de información global, el cual es con la finalidad de emitir la factura de la factura global, perdón. Se hacen las validaciones del domicilio fiscal, el régimen y el nombre, el cual debe coincidir con el RFC. Se incorpora el atributo objeto de impuestos, el cual define si el concepto es objeto de impuestos o no. Se incorpora el nodo a cuenta de terceros. Y por último, se incorpora el atributo base a nivel de impuestos globales. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de cómo emitir una factura global y cómo diferenciarla, por si hay dudas ahí al respecto. Bien, como pueden observar aquí, en base a las condiciones que comenté anteriormente,
El RFC del receptor contiene el RFC genérico y contiene la oración pública en general en el nombre. Y si bien recordamos, al incluir estos dos atributos con esa información, el servicio nos va a pedir que registremos el nodo de información global, ¿no? Si se dan cuenta ahorita. E intento timbrar esa factura, aquí me va a dar el error de que es necesario incluir el nodo de información global. Y es por esa condición. En cambio, si nosotros sí quisiéramos emitir en realidad una factura al público en general, como antes se conocía, pues tenemos que optar por la condición donde el nombre tiene que ser diferente a público en general y no importa si no esté en la lista de la LSO, puede ser, por ejemplo, Pedro. Y ya con esto, ya con esta condición, ya no nos da el error de que debe de ser una factura, debe de incorporarse el nodo de información global como tal. Y podemos cambiar ahora. Ok. Sí, también referente al complemento de pagos, el cual se actualizó a la versión 2.0. Aquí han surgido muchas dudas porque efectivamente sí hubo una transición grande en cuestión de la estructura y de los campos que se incluyen en este complemento. Una de las dudas que surge mucho es, ¿se puede emitir un complemento de pagos en la versión 2.0 con CFDI 3.3? No, esto no es posible. El CFDI 3.3 no tiene convivencia con el complemento de pago 2.0. Otra duda es cuando se emite o se realiza la venta de algún producto en la versión 3.3 y quieren realizar la liquidación o el pago de esta con un complemento de pago 2.0. Esto técnicamente es posible, sin embargo hay unas limitaciones ahí que ahorita les voy a comentar, lo cual se recomienda que se emita tanto la factura de ingreso o la venta con CFDI 4.0 y el pago con el complemento de pago igual con la versión de CFDI. Otra duda que surge mucho al emitir este complemento son las equivalencias, dado que actualmente en esta versión se deben incluir los impuestos en los documentos relacionados, pues surge mucha controversia ahí cuando es distintas monedas. Hay que tomar en consideración aquí el estándar donde nos indica qué operaciones realizar cuando se incluyan monedas distintas, tanto como en el documento relacionado y el monto, el cual pues el atributo equivalencia DR nos ayudará a hacer esta conversión y este cálculo de las monedas y de los impuestos. Bien, como bien lo mencionaba, el tema de los impuestos es un tema muy relevante y concurrente, en cuestión de que anteriormente no se incluían estos atributos. En esta versión se incluyen los atributos o el nodo impuestos DR e impuestos P. Hay que tomar aquí en cuenta el punto que mencioné anteriormente sobre las equivalencias, ya que para realizar el cálculo de los impuestos P, que vendrían siendo los impuestos globales, se deben considerar los impuestos del documento relacionado. Los impuestos del documento relacionado tienen que ser idénticos al pago que se está realizando, ¿no? A la venta o a la factura de ingreso. En base a esto y en base a la equivalencia que ya se calculó, se obtiene el total de los impuestos P. Como pueden ver en la fórmula, para realizar el cálculo del base, del impuesto base, pero al nivel del nodo impuestos P, se realiza el cálculo de la base de R del documento relacionado entre la equivalencia de R, fue la que calculamos. Si hubiera más documentos relacionados en este mismo complemento, simplemente se haría la suma de este mismo cálculo. Otro tema que se ha sido consultado frecuentemente es referente al complemento de pago con 2 o más pagos a realizar, ¿no? Como tal. Si bien observamos en el estándar, el complemento pagos tiene su nodo totales y pago, ¿no? Si observamos ahí en el nodo pago, tiene en relación de 1 a mucho, lo cual quiere decir que puede declararse tanto como 1 o n cantidad de nodos pago, y es aquí donde vamos a declarar o a separar los pagos que queramos emitir en un mismo CFDI. Ya en el XML, como se muestra en la imagen, se separaría de la siguiente manera, donde obtenemos el nodo pagos, dentro de pagos está totales y dentro también de pagos está el nodo pago, que fue el que mencioné que tiene de 1 a muchos. Si pueden observar, hay 2 ahí porque pueden declarar
generarse n cantidad de pago. Igual en la estructura JSON, como pueden observar, se declara el nodo pago y dentro del nodo pago, entre los corchetes, irían ya como tal la información del complemento. Igual, permítanme y les comparto pantalla sobre los escenarios que comenté ahorita para que quede más claro. Okay. El punto que quiero aclarar es referente a cuando se realiza el pago diferido. Y la duda surge porque si bien es cierto que dentro de los nodos del nodo documento relacionado se ingresan los impuestos de la factura de ingreso, surge la duda de en qué pasa si el pago no es el total, no se realizará el pago en una sola exhibición, sino diferido. Y la duda surge aquí, ¿qué impuestos declarar? En este caso, cuando se realice el pago diferido, los impuestos a declarar en traslado DR o en impuestos DR, perdón, deben ser proporcional al pago que se está realizando. Como bien observamos en este ejemplo, el monto de la factura anterior o de la que se está realizando el pago es de 200, pero el pago se está haciendo por 100. Entonces, los impuestos a declarar serán proporcionados al pago que se está realizando para que cuando se liquide esta factura o esta venta, se tomen en cuenta el restante de los impuestos que no se consideraron. Otro tema que quiero poner y aclarar es referente a la equivalencia de las monedas, y es un caso que es muy concurrente, es un caso que sucede mucho y es el error CRP217. El error CRP217 nos indica que el pago que se está realizando no concuerda con la equivalencia o con el monto que se está ingresando en el documento relacionado. Este error ocurre por una simple razón. Cuando nosotros realizamos el pago en un documento relacionado con una moneda distinta, si bien es cierto que para realizar bien los cálculos, como mencioné, se tiene que hacer la equivalencia de R, esa equivalencia de R no es proporcional al total del pago que se está realizando. Por ende, cuando se realiza el cálculo de la equivalencia de R, el monto total no considera, solo considera los decimales que estamos declarando. Y por eso es que cuando se hace el cálculo, no concuerdan los montos. Se lo voy a explicar más en el siguiente cálculo. Okay. Si realizamos el cálculo de el monto, que son los 3.131.000, si tratamos de sacar la equivalencia del monto que se está pagando con la equivalencia que calculamos, como podemos ver, la cantidad no concuerda con lo que se está pagando. Y esto es precisamente por eso, porque cuando se realiza la equivalencia de R, cuando se realiza el cálculo, pues hay muchos decimales, los cuales entre más decimales tomemos a consideración, más nos vamos a acercar al resultado. Por ende, lo que se recomienda aquí, e incluso fue una recomendación que se hizo en la versión 1.0, porque también se ocurría este escenario, es como tal subir una decimal a la equivalencia de R. Es decir, para esto con el objetivo de que todos los decimales que les sucedían después de truncarlos a 4 o a 6, ya se toman en consideración, y ahora sí, cuando se realice el cálculo, ya va a ser más aproximado al monto que se está realizando el pago, ¿no? Entonces, en este caso se subiría a una décima, que sería a 86, y para no complicarnos mucho aquí, pues ya tengo aquí los cálculos realizados. Entonces, al hacer esto, se cambiarían los atributos de base P, al igual que el importe P, que ese fue el que les mencioné, que es el base de R o importe de R entre la equivalencia de R, que fue a la cual le sumamos la decimal. Y efectivamente, este nada más es por la fecha, pero si arreglamos la fecha, nos va a dejar. Y como pueden ver, la factura ya se pudo timbrar y ya sin necesidad de realizar nuevamente los cálculos en el pago que se está haciendo, sino simplemente hacer un ajuste en la equivalencia de R para que tome en consideración los demás decimales que no se están tomando. Okay. Sí, era el tema que quería aclararles. Bueno, también les comparto aquí cómo es que se vería el XML. Este XML es un ejemplo de cuando se quieran relacionar más pagos o más, sí, se quieran emitir más pagos en un solo CFDI, ¿no? Como pueden ver, aquí están el nodo pagos, los totales y el nodo pago, el cual puede ser declarado de N a muchos, que fue la que les mostré en la imagen. Muy bien, ¿podemos continuar? Muy bien, y a continuación mi compañero Ayrton, ingeniero de soporte, les hablará acerca del tema cancelaciones. Muchas gracias, Martín. Pues aquí leyendo los comentarios que tenemos en la sección de preguntas, veo que surgen muchas dudas acerca de esto de pagos. Vamos a responder todas esas dudas al final del webinar. Entonces, por lo pronto vamos a abordar el tema de cancelaciones. Sabemos que este tema de cancelaciones
cancelaciones, pues de hecho desde que empezó, pues este año ha sido un problema muy controversial porque, bueno, se han presentado bastantes problemas y, bueno, bastantes dudas también que han surgido, pero bueno, se pretende que con esta explicación pues quede un poquito más claro. ¿Cuáles son los motivos de cancelación y cuándo debemos utilizarlos? Pues tenemos 4 motivos básicamente. Motivo 01, motivo 02, 03 y 04. ¿Cuándo debemos utilizar el motivo 01? Pues el motivo 01 lo debemos utilizar cuando emitamos nosotros un comprobante para sustituir el que queremos cancelar, ¿sí? El proceso que debemos de seguir pues es básicamente emitir un nuevo comprobante que sustituya al anterior con clave de relación 04. Posteriormente a ello, tenemos que hacer la petición de cancelación con motivo 01, especificando en el folio de sustitución el comprobante nuevo que nosotros emitimos. Cuando utilizamos el motivo 02, pues básicamente se cancela cuando se pretende cancelar un CFDI con errores, pero no se emite un nuevo CFDI que los... El motivo 03, pues es básicamente que no procedió un pago o la venta, entonces por el motivo, pues el emisor lo tiene que cancelar porque simplemente no procedió. Y el motivo 04, pues es básicamente cuando, poniendo el ejemplo, un vendedor realiza una factura global a público en general y posteriormente de esa emisión, pues un cliente le solicita una factura a su nombre y con su RFC, pues el vendedor necesita cancelar esa factura global para emitir esa nueva factura al cliente. Y bueno, este es otro tema muy solicitado y con muchas preguntas y dudas, porque, bueno, el motivo 01 de cancelación, lo que se pretendía lograr con este motivo, pues era agilizar el proceso de cancelación. Como todos sabemos, no ha sido del todo estable. Hay muchos reportes de cancelaciones que se enviaron con este motivo que simplemente no cambiaron el estatus o que tardaron mucho en cancelarse y otras que ni siquiera se cancelaron, ¿no? Nunca cambiaron el estatus. Sobre este tema no hay información, un comunicado oficial por parte del SAT, pero si bien es cierto, ellos tuvieron por ahí un tipo webinar o video ahí en vivo, en donde tocaron precisamente esta problemática. ¿Y cuál fue la recomendación que ellos mismos hicieron? Pues si ya nosotros enviamos a cancelar una factura, un comprobante con motivo 01 y esta simplemente no se cancela, ¿qué debemos de hacer? Pues simplemente cancelar con motivo 02. ¿Y cuál sería el proceso para esto? Pues cancelar primero la factura, la original y la que sustituye con motivo 02. Y posteriormente a eso, pues generar una factura nueva que incluya la clave 04 de sustitución de CFDI previo al folio de la factura A, o sea, este proceso se debe de seguir siempre y cuando pues ya se hayan intentado cancelar con motivo 01 y simplemente el servicio no responda bien. Anteriormente se presentaba este problema mucho más frecuente que ahora. Hace un par de semanas el SAT abrió 2 ventanas de mantenimiento que afortunadamente sí resolvieron este problema en su mayoría, no en todos ha sido resuelto, ya que nos han llegado todavía consultas sobre este tema. Entonces esperamos que cuando ya empiece la obligación de CFDI 4.0, pues esto ya no sea un problema. Y bueno, aquí otro tema muy interesante, cancelación de un comprobante con relacionado. La problemática es la siguiente: necesito cancelar un comprobante que tiene un documento relacionado. ¿Qué motivo debo usar? ¿Debo cancelar el relacionado antes de cancelar mi comprobante? Y la respuesta es no es necesario. Precisamente esta es la finalidad del motivo 01. El SAT pretendía que con esto pues se agilizaran más los procesos, pero bueno, ya conocemos el resto. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, en este caso, poniendo como ejemplo, tengo un comprobante A que a su vez tiene un relacionado A, lo vamos a llamar, y bueno, quiero cancelar el comprobante A. Entonces para ello voy a emitir un comprobante B que va a ser mi sustitución con el folio, con la clave de relación 04, de folios previos. Cuando se hace esto, pues ya se tiene relación y ya está listo el comprobante para ser cancelado 01. Lo mando yo a cancelar con motivo 01, especificando el folio sustitución comprobante B, y en este caso el comprobante A va a quedar cancelado y me va a quedar solo el comprobante B. Pero ¿qué pasa con el relacionado A que tenía comprobante A? Pues no se queda volando ahí en el libro. Se hereda esa relación a comprobante B, entonces ahora existe una relación de comprobante A con relacionado A. Comprobante B, perdón, con relación. Esto es algo que casi nunca se toca, pero sí nos han llegado consultas de qué hacer en estos casos, y la verdad es que este procedimiento es el ideal. En caso no se cancelen los comprobantes con motivo 01, pues aplicamos el mismo proceso que les mostré anterior. Y bueno, otro tema, por ahí nosotros tenemos 4 diferentes métodos de cancelación, que son por UID, CSD, PFX y bueno, el cancelación por XML. Los primeros 3 servicios que yo mencioné pues tienen la particularidad que solo podemos mandar un folio de cancelación por petición. Entonces esto, cuando pretendemos hacer una cancelación masiva de folios, pues no es de mucha ayuda, o el proceso no es. ¿Qué solución tenemos para
esto, pues armar un XML de cancelación. Podemos armar un XML de cancelación con hasta 10,000 folios, me parece, y mandarlos a cancelar. Realmente nosotros recomendamos que no sean más de 500, porque bueno, agregar muchísimos folios podría alentar el proceso de cancelación, podrían causar timeout, etcétera, ¿no? Estoy pensando en casos extremos de agregar realmente. Entonces nosotros recomendamos siempre no agregar más de 500, con esto no hay ningún problema, y la estructura sería la siguiente, la de la primera captura, que esa es la estructura donde nosotros debemos ingresar los folios a cancelar. Como vemos en el primer nodo folio, pues tenemos el UID y el motivo que es 02. Y en el segundo, pues ya tenemos el UID, el motivo que es 01 y el folio sustitución. Y podrán preguntarse, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre armar un XML de cancelación de retenciones a armar un XML de cancelación de CFDI normal? Pues básicamente la estructura es la misma, exactamente la misma, lo único que cambia es el namespace. Como podemos ver ahí es en medio de la diapositiva, pues el namespace para retenciones, pues es esa URL que está ahí, y para CFDI la corresponde. Ya armado la estructura de este XML, ¿qué más debemos de hacer? Pues necesitamos firmar este XML. ¿Cómo lo firmamos? Pues lo hacemos con el certificado del emisor. Como vemos en la primera captura, tenemos la fecha, que es la fecha en la que se está realizando la operación, y el RFC emisor, es decir, el emisor de todos esos folios que están pretendiendo cancelar. Entonces solamente le aplicamos la firma o signature, y ya con eso nuestro XML queda listo para mandarse a cancelar. Lo mandan a nuestro endpoint de cancelación por XML, y nosotros le regresamos en la CUSA con todos los folios que... Bueno, aquí tocando otro tema de problemas y preguntas frecuentes. Esto es un recopilatorio en base a lo que ustedes nos contestaron en las encuestas. Hice una recapitulación de todos los problemas que nos han hecho ustedes mismos también hacer llegar. Y bueno, el primero sería, ¿puedo agregar un folio de sustitución cuando utilizo un motivo que no sea 01? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque obviamente el proceso de cancelación no lo tiene estructurado así. No está en el proceso, y tampoco las solicitudes las recibe el SAT. Por ahí nos han hecho llegar algunas consultas que dicen, oye, tengo un cliente que canceló con motivo 01, pero no le especificó el folio de sustitución. ¿Por qué se canceló? Y bueno, nosotros cuando consultamos el estatus de esos comprobantes, pues realmente sí tienen relacionados, sí están marcados como no cancelables y ya cancelados. Entonces, esa respuesta que yo les muestro por ahí es la que regresa al servicio, de hecho, si nosotros utilizamos un motivo diferente a 01 y le especificamos folios. Entonces, no es posible. Y bueno, hay otra pregunta muy frecuente, y bueno, que esto afecta directamente los procesos internos de sus aplicativos o de sus ERPs. Y básicamente la duda es la siguiente. Tengo un comprobante A, lo estoy enviando a cancelar con motivo 01, pero en la respuesta que ustedes me regresan es que no es cancelable. Ojo con lo que digo. Los clientes nos dicen la respuesta que ustedes nos regresan. Realmente nosotros no regresamos esa respuesta, ya que como se manejaba anteriormente en la antigua estructura de cancelación, pues era básicamente, hacía yo mi solicitud de cancelación, el cliente, o en este caso el aplicativo, consultaba el estatus para verificar si era cancelable o no cancelable, y después de eso, de verificar que si era cancelable, mandaba a cancelar. Entonces, en sus aplicativos dejaron ese mismo proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita en esta nueva estructura de la cancelación 22, pues obviamente hay muchos comprobantes que se marcan como no cancelables, porque obviamente cuando pretendes cancelar con motivo 01, estás emitiendo un comprobante relacionado. Entonces, esa relación lo va a marcar como no cancelable siempre. Entonces, este problema era causado básicamente por esta estructura que ellos habían mantenido anteriormente. Lo que nosotros recomendamos es revisar bien si ustedes realizan este proceso internamente, o sea, consultar el estatus de la factura antes de mandar a cancelar, porque posiblemente si a ustedes les sale este error, ustedes mismos estén bloqueando la cancelación. Entonces, lo recomendable ahí es mandar a cancelar y posteriormente consultar el estatus. Bien, aquí otro problema frecuente que ya casi no sucede, pero bueno, quería yo tocarlo. Envío a cancelar pero recibo un mensaje de error, folio sustitución inválido, pero no estoy mandando el motivo 01. Este problema fue muy frecuente hace un par de meses. De hecho, el mes pasado también fue muy consultado, y era porque básicamente se estaban enviando a cancelar comprobantes del ejercicio anterior inmediato, que en este caso sería 2020. En este caso, el mensaje de error, folio sustitución inválido, generaba muchas dudas por, pues sí, afirmativamente, pues no estamos mandando un folio de sustitución, pero este mensaje no lo regresábamos nosotros, este mensaje lo regresaba el servicio del SAT cuando nosotros mandábamos la petición directamente a ellos. Entonces, nosotros recibimos esa respuesta y nosotros se la regresamos posteriormente a ustedes. Pero bueno, esto era causado por eso. Si ustedes llegaran a recibir un mensaje similar y no están mandando un comprobante del 2021, por favor háganos llegar esa consulta. No tenemos casos todavía documentados de eso, nos han llegado reportes, pero podría llegar a suceder. Entonces, para revisar.
Y hay otro. Estoy enviando a cancelar un comprobante, pero recibo un estatus no catalogado. Este también es muy frecuente y es básicamente porque no se está mandando, se está utilizando motivo 01, pero no estoy mandando el folio o estoy utilizando un motivo diferente a 01 y el folio de sustitución lo estoy mandando con un folio real. Entonces, en estos casos se regresa este mensaje de error. Sabemos que no es muy claro, pero realmente es el mensaje que regresa el SAT. Y también puede llegar a suceder que estemos enviando un parámetro inválido con un valor que no debería, o que esté faltando algún campo en el... regresamos a otros tipos de errores, pero yo siempre hago hincapié en que en el message detail vamos a regresar el detalle del mensaje. Este estatus no catalogado lo quise poner aquí porque efectivamente en el message detail pues viene error al cancelar el ID de la factura, que realmente no presenta como que el motivo específico del por qué no se está pudiendo cancelar. Por eso lo toqué en este tema para ver cuáles eran las cosas principales. Y bueno, pasamos al tema de ejemplos de CFDI 4.0. Realmente a lo largo de todo este tiempo hemos estado trabajando en nuestra documentación de developers, donde hemos agregado una sección que se llama SW4.0. Ustedes entran en este momento, podrán ver esa sección. Y bueno, dentro de esta sección pues vamos a encontrar otro apartado donde se llama ejemplos 4.0. Si me apoyan. ¿Y qué vamos a encontrar en este apartado? Pues básicamente un listado de todos los ejemplos que hasta el momento tenemos disponibles. Digo hasta el momento porque vamos a seguir agregando todos los que hacen falta. Digo, ahorita ya están los más utilizados. El primer ejemplo, la primera opción es CFDI 4.0. Aquí vienen bastantes ejemplos de diferentes escenarios con CFDI 4.0 y hacia abajo pues ya se van listando todos los que se le pueden. En el lado derecho de la pantalla pues tenemos ahí un ejemplo de cómo se estructura esta documentación. Y bueno, estamos viendo ahí por ejemplo la documentación de ejemplos de pagos, que tenemos tanto ejemplos XML como ejemplos. Si nosotros le damos clic a cualquiera de esas opciones, nos va a desglosar todo de XML o JSON y ya nosotros los podemos preparar. Solamente una recomendación por ahí. Obviamente, como son ejemplos que se hicieron hace, por ejemplo, un mes, pues nada más hay que cambiarle la fecha de emisión para que se puedan librerías. Esto es un tema también muy importante y bueno, que esto ya tiene que ver cómo apoyamos nosotros a sus integrantes. Nosotros tenemos ahí en nuestro repositorio de GitHub varias librerías públicas. No hay restricción, no necesitan permisos especiales, nada por el estilo. Ustedes ahorita pueden acceder a ellas sin ningún problema y echarles un vistazo para ver cómo están estructuradas. ¿Qué tienen estas librerías en común o en particular? Pues son básicamente funciones o métodos ya predefinidos. Nosotros ya construimos para ustedes. Estos métodos, estas funciones ya tienen nuestras APIs, ya tienen construidas los requests a nuestras APIs y tienen control de errores, manejadores, etcétera, controladores. Todo para que ustedes ya no tengan que hacer nada más que instalar la librería, mandar a llamar la función. Con esto se despreocupan de construir un request completo, de diferentes cosas que se deben de hacer. Pero, ¿qué lenguajes están disponibles estos? Pues están disponibles en varios lenguajes, entre ellos pues los más utilizados, C#, Java, PHP, Python, entre otros. De C# pues tenemos compatibilidad con NetCore, NetStandard, NetFramework, diferentes versiones. Aquí nada más habría que pues revisar cuál es la que más se acopla con su integración. Las de C# las podemos instalar desde NuGet, no hay ningún problema. De hecho, ahí vamos a poder ver las dependencias, las de Java desde Maven y así, etcétera. Por ahí también había una consulta muy frecuente que eran, pues, ¿qué versión tengo que utilizar de estas librerías para Timbrar 4.0 si ya estoy realizando la migración? Pues en este caso, no es necesario actualizar la versión que si ya lo utilizas, no es necesario actualizarlo. Simplemente mandas tu XML versión 4.0 y ya lo timbras sin ningún problema. No hay que cambiar el método, no hay que pasarle otro parámetro adicional, nada, es lo mismo. Pero sí quiero hacer la recomendación de que actualices a las últimas versiones. ¿Por qué? Porque en las últimas versiones, pues ya sí se actualizaron las clases para él, sabemos, pues se reciben parámetros adicionales. Entonces, para esto sí se aplicó una actualización. Entonces, la recomendación es actualizar las versiones de las librerías y si no las utilizas, pues instalar las últimas versiones. También porque pues se actualizaron dependencias, se le brindó actualización a prácticamente casi todo. Para el timbrado, pues también hay un problema, bueno, una duda muy frecuente, que para el timbrado, pues realmente los métodos no se llama timbrado o timbrar, se llama stamp. Esta es la función o la clase que realiza el timbrado de XML previamente sellado. Para mandar a timbrar un XML o JSON y que nosotros lo timbremos, se llama, esto es muy importante hacerlo mención porque esto se replica en todas las librerías. Si quieren consumir timbrado XML y sellado, pues stamp. Si quieren emisión y timbrado,
issue. Tips de integración, pues ya para finalizar mi participación, puedas adelantar, por favor. Esto lo mencioné la vez pasada, el último webinar que tuvimos, y lo menciono ahorita otra vez porque se me hace muy importante. En la documentación del SAT vamos a encontrar las matrices de errores, tanto para CFDI 4.0 y como para otros complementos. Y es súper importante, eso estamos integrando, estamos empezando todavía a ver cómo se estructura todo esto del CFDI 4.0. Es importantísimo tenerlo a la mano. ¿Por qué? Porque obviamente durante el proceso de integración te van a salir errores, te van a salir problemas de llenado. Entonces no es como que nosotros regresemos un error genérico para todos, sino regresamos un código de error especial. Entonces en este código de error lo podemos obtener de la matriz de errores. Entonces nos metemos a la matriz de errores, buscamos el código de error, regresamos, y ahí se da una idea de cuál es el nodo que lo está generando, el elemento o el atributo en este caso, y cuál es la descripción del por qué se. Y ya posteriormente eso, vamos a apoyar también el estándar, que es súper importante. Todavía no queda muy claro, pues desde las guías. Como también les mencionaba y como ya vimos en la parte de los ejemplos, pues la documentación que nosotros tenemos por ahí de CFDI 4.0 la hemos estado actualizando en enero, desde antes de hecho, y lo vamos a seguir haciendo aunque ya hayamos entrado en obligación. Entonces es importante también tener esta documentación a la mano. Si necesitan algún ejemplo en particular, porque por ahí vi que están comentando que necesitan ejemplos de ciertos escenarios de pagos, por favor háganos llegar a nuestro correo de soporte y nosotros con gusto los agregamos. De hecho hay varios ejemplos que están ahí en pagos que ustedes mismos nos hicieron la consulta la petición de realizarlos, los proporcionamos a ustedes y ya los ponemos ahí para. Y bueno, otra cosa también importante, pues siempre tener un REST client para probar nuestras APIs. Con esto pues realmente no tenemos que mover código ni nada por el estilo, simplemente copiamos la URL y el path de nuestros endpoints de timbrado o cualquier API que queramos probar. Ya construimos desde aquí pues para ver que nos regresa el servicio, sobre todo para ir planeando cómo iniciar con nuestra integración o simplemente cuando ya hemos iniciado, pues también como apoyo importante. En este caso yo muestro Insomnia, que es el que personalmente yo prefiero, pero también existe Postman, entre otros más, o sea, hay muchos, ¿no? Muy bien. En este momento, pues vamos a abrir un poquito el tema de las preguntas y respuestas. No sé si ahí tengas alguna, Adrián, que nos quieras compartir para que nuestros compañeros puedan contestar. Gracias, Ernesto. Respecto a las fechas 4.0, nos preguntan si sabemos de alguna prórroga nueva para que se extienda a 4.0 como se ha venido haciendo. Yo tengo entendido que no, mis compañeros me pueden confirmar. No, se manejó un rumor por ahí, pero realmente no hay información al respecto y seguimos con la misma obligación inicial. Perfecto, muchas gracias. Hay también muchas dudas acerca de lo de objeto de impuesto. Yo creo que esos temas ya son abordarlos de forma específica y también nos piden escenarios para pagos con diferentes tipos de impuestos. No sé si ahorita tengan alguno rápido ahí a la mano, perdón, para mostrarlo, o igual invitamos a todos nuestros asistentes que nos escriban al correo de soporte aquí en la sección del chat. Ya les agregamos el correo para apoyarles en esos temas que tengan dudas. ¿Alguna conclusión ahorita en que nos puedan apoyar, Ayrton Martín, acerca de, por ejemplo, de esta duda que es del objeto impuesto? Sí, ahí para el tema de los ejemplos, como les mencioné, sí sería muy conveniente que nos los hicieran llegar por correo. Ya nosotros lo trabajamos y lo publicamos ahí en la documentación, entonces ya estaría disponible para todos. Con gusto trabajamos sus requerimientos. Y con respecto al objeto de impuesto, realmente no queda del todo claro porque, bueno, si utilizamos objeto de impuesto 02, obviamente tenemos que desglosar, esto no hay tema. Pero ¿cuándo debemos utilizar objeto de impuesto 01 y 03? Realmente 01 es que tiene que ver mucho con el tipo de comprobante que nosotros estemos emitiendo. Por ejemplo, hay comprobantes que realmente no requieren que se desglosen los impuestos. Complementos, perdón, que no requieren que se desglosen impuestos. Entonces, en este caso se usa 01. También hay operaciones que se realizan en el extranjero, que se realiza tal vez alguna venta, por así decirlo. Entonces, todo el movimiento se hace de ese lado y realmente nunca entra al país. Entonces, para ese caso en específico, pues ese no se está obligado al impuesto. Entonces, en ese caso es utilizar el motivo 03 porque tal vez el concepto sí es objeto de impuesto, pero como se está realizando en el extranjero, la operación se está realizando en el extranjero, pues realmente no se está obligado al desglose. Entonces, por ahí sería la opción 03. Y bueno, les digo, sería identificar bien el tipo de comprobante que están timbrando y el complemento que están añadiendo, y ya depende de uno o de otro, o de la operación que están realizando, utilizar estas claves. Igual con su contador podrían apoyarse más, porque técnicamente podrían hacerlo con cualquier clave, 01 o 03, pero bueno, ya es como que un tema más fiscal. Excelente, Ayrton.
Sí, eso es muy importante, el apoyo con el contador de cada empresa para esa cuestión fiscal, que como tú bien lo dices técnicamente o acá en temas de tecnología, tal vez sí se pueda realizar, pero lo fiscal hay que consultarlo con el especialista de cada compañía. Para reforzar, un tema también que quiero preguntarles es de pagos 2.0. Hasta el momento se tiene entendido que no se va a poder aplicar a 3.3. Hasta el momento, ¿no ha habido alguna otra modificación o comentario por parte del SAT, verdad? Sí, referente a este tema, y quiero poner al aire una pregunta que hicieron ahí para simplificar, en donde preguntan, si en julio ya estamos con la versión 4.0 y recibimos un pago de un cliente para liquidar de una factura timbrada en 3.3, ¿sí se va a poder timbrar con el complemento 2, con el complemento 2.0? Ok, y es precisamente el tema que mencionaste, Adrián, y ya aclarando esta duda, que igual lo mencioné al inicio, pero no lo aterricé por completo. Como bien mencioné, esto es técnicamente y fiscalmente sí es posible, porque sí puedes liquidar la factura de 3.3 con un complemento de pago 2.0. Sin embargo, no es muy recomendable porque si bien recordamos en la nueva versión de 4.0, o más bien dicho, en la versión anterior 3.3, no se incluía el atributo base. Ese atributo se incorporó apenas en esa nueva versión. Entonces, ¿por qué digo que no es conveniente? Porque en el complemento de pago 2.0 se debe de registrar el atributo base, que debe de coincidir con el atributo base de la factura a liquidar, pero en 3.3 no está este atributo. ¿Se puede hacer esta operación? Sí, por concepto individual se hace la suma de las bases. Ya el contribuyente tendría que hacer la suma de las bases por cada concepto y al momento de declarar el complemento de pagos, pues poner el total de las sumas que se. Cuando en 4.0 ya se hace la suma sola en este nuevo atributo que es por eso que sí no es recomendable, pero sí es posible. Y no hay alguna complicación tanto como técnica ni fiscal. Excelente, Martín, muchas gracias. Y pues sigue llegando preguntas, hay más preguntas, pero por cuestiones de tiempo, hasta aquí no nos limita esa parte. Este tema creo que nos daría fácil para otra media hora, otra hora y estar respondiendo particularmente las dudas. Ahorita solamente quiero compartirles a través del chat, les dejamos algunos links de importancia, como es lo del patrón de ayuda, los ejemplos 4.0, y también les compartimos un artículo, ya que recientemente acaba de publicar el SAT también su servicio de validación, donde pueden ingresar ustedes RFC y consultar si es correcto o no, o ingresar más datos, RFC, código postal y razón social, para validar si son correctos o no. Ahí el SAT tiene este servicio. Lo que te responde es si es correcto o no es correcto, y en caso de no ser correcto, perdón, en qué parte de los campos que ingreses, RFC, razón social o código postal, cuál es el que está incorrecto. Pero retomando, recordemos que pues la información es privada, no te va a decir el dato correcto, simplemente te va a orientar hacia qué campo es el incorrecto. Les dejé el link aquí en el chat por si gustan consultarlo. Y pues Ernesto, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas y respuestas, por su interacción. Muchas gracias, Adrián. Pues con esto estamos dando ya casi por terminado este webinar. Agradecemos a todos su asistencia. Y reiterando lo que decía Adrián, pues sí, hay algunas preguntas bastante concretas o muy personalizadas. Todas estas nos las pueden hacer a este correo, por eso lo pone porte@sw.com.mx, y con gusto y donde esté nuestra posibilidad haremos respuesta en cuanto tengamos la información oportuna. Ya para finalizar, pues volver a recordarles que pues ya nosotros ya estamos listos para timbrar con el CFDI 4.0. Como vieron, pues hay muchos panoramas que hay que considerar al respecto de. Sin embargo, pues la invitación queda desde el webinar pasado a que no dejemos a última hora todo este tema para la implementación y la integración en cada uno de sus ERPs o con los clientes que ustedes puedan tener. Por eso, pues los invitamos a que ya no lo dejen para el final. Nos queda un mes y unos días para que esto comience. No se ha dado ninguna noticia referente al cambio de Martín, y por eso es esta invitación. Pues deseamos ser parte de este arranque de todos ustedes. Ya en la encuesta nos decían que algunos ya estaban a la mitad, otros inclusive ya estaban timbrando y ya han salido estos panoramas. Por lo tanto, pues les agradecemos muchísimo
¿no? Y les estaremos también comunicando para que estén al pendiente de sus correos electrónicos conforme vayamos teniendo más información, todo lo que vayamos teniendo con estas invitaciones y a lo mejor una que otra encuesta que podamos hacerles por este mes. Pues agradezco a todos su asistencia. No sé si hay algo más que quieran agregar, Martín, para poder finalizar este webinar. Pues agradecerles a todos por estar aquí. Realmente estamos muy emocionados por apoyarles con todas sus dudas. Sabemos que hay muchas dudas que se repiten en la mayoría de los casos, pero bueno, pueden apoyar con estas a nuestro correo de soporte. Nosotros los Sí, y de mi parte, nuevamente invitarlos a que ya realicen la migración a 4.0, esto con el objetivo pues, de que no tengan retrasos y en dado caso si llegan a tener dudas, pues las dudas no se vayan acumulando y por ende nosotros le demos solución más rápido. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias también Adrián por apoyarnos en el tema de las preguntas y pues concluimos y otra vez reforzando el mensaje. Estamos aquí para apoyarlos, no dejemos para el final todo esto y cualquier duda pueden escribirnos tanto al correo de soporte como correo que sabemos @sw. Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde y buen provecho. Hasta pronto.